La calefacción siempre es un tema relevante en la parte más austral de nuestro país, sin ni hablar de lo que es la región de los lagos. Y por otro lado, también la situación del chacay, este arbusto que grandes problemas provoca en el verano, sobre todo, recordemos, hace un par de temporadas atrás, Puerto Montt estuvo incluso con clases suspendidas, tránsito suspendido, básicamente por los incendios forestales de este arbusto que llegó con la colonización alemana y que hoy día prácticamente bordea todos los accesos principales a la ciudad. Revisemos un proyecto que fue lanzado, recordemos, el 7 de octubre último, el 7 de este mes, que lidera la Universidad de los Lagos a través del Instituto Regional Tecnológico de esta Casa de Estudios y que pretende convertir este arbusto, el chacay, en pellet y también en briquetas para utilizarlo en la combustión, tanto de calefactores a pellets, como también en otro tipo de calefactores de combustión que se utilizan habitualmente acá en nuestra zona, porque recordemos, la leña sigue siendo el principal elemento de combustión de nuestra zona, pero con todos los inconvenientes que eso acarrea. El pellet tiene la ventaja hoy día que usted no tiene que acopiarlo, no tiene que picarlo, etcétera, simplemente puede comprarlo justo y preciso para que lo utilice. Y estamos viendo justamente estas briquetas que son 100% manufacturadas en chacay, que hoy día no tiene ninguna utilización práctica, al contrario, es un inconveniente para muchos tener el chacay porque cuando arde puede provocar incendios prácticamente sin control. Por eso queremos analizar este proyecto. Tenemos justamente de ejemplo, esta es una briqueta hecha exclusivamente de chacay. Usted la puede apreciar ahí y esto simplemente va a la combustión. Vamos a conversar con el director de este proyecto, de este fondo de innovación, que es Héctor Toledo, quien es el director del proyecto, le decíamos, pero además es director del Instituto Regional Tecnológico de la Universidad de los Lagos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Waldo. Muy buenas tardes. Sin duda que esto nos ha llamado la atención, yo creo que a mucha gente, porque cómo utilizar el chacay, que tanto problema provoca ya. Estamos prácticamente en la etapa o en el periodo del año en que la gente empieza a encender las alarmas y sobre todo con AF, porque bien sabemos que este arbusto está prácticamente en toda la región de los lagos, ¿verdad? ¿Cómo nace esta idea? Bueno, básicamente esta idea nace ya producto de que la leña ya es en este caso un biocombustible, un combustible que de alguna otra manera se está agotando y estamos teniendo restricciones, estamos viendo que hay restricciones en diferentes partes del país y eso no está lejano tampoco en nuestra región, ¿ya? Y hay que buscar nuevas alternativas. Y que sean además menos contaminantes, porque la leña además se comercializa con un alto porcentaje de humedad, provoca mucho humo y bien sabemos lo que está pasando en los hornos, por ejemplo. Exacto. Ahí tenemos un ejemplo muy cercano, ¿cierto? Y la leña normalmente, si hablamos de leña seca, no va más allá del 30% de humedad. En cambio, estos productos, ¿cierto? En base a chacay tienen una humedad, si hablamos de la briqueta, estamos hablando de un porcentaje más o menos, ¿cierto? De 14%, no más que eso, de humedad. Y el pellet ya con una humedad menor o igual a 10%. Por lo tanto, el porcentaje de humedad es bajísimo, ¿ya? Es bajísimo. Lo que hace que tengamos, obviamente, una mejor utilización de este combustible, de este biomasa, ¿cierto? Y además también un aprovechamiento mejor de las calorías que produce. Eso le voy a preguntar, porque claro, siempre está el mito de la leña. Siempre la gente dice, la mejor leña es la de ulmo, la que entrega más calorías y todo el mundo busca leña de ulmo. ¿Cómo se diferencia con esto, por ejemplo, o cuál es la capacidad calórica que tiene el pellet o la briqueta de chacay? Por ejemplo, si nosotros comparamos el pellet ya junto con el de chacay, que es la misma materia prima, en el fondo, acá tenemos en el fondo la materia prima inicial, que es el acerrín, con el cual se prensa, ¿cierto?, a través de maquinaria y se obtienen estos dos productos. Vamos a obtener, ¿cierto?, una biocombustible, ¿ya?, que nos va a producir una kilocaloría, ¿ya?, que va a ser, si es la misma cantidad de humedad, va a ser exactamente o aproximadamente las mismas kilocalorías por kilogramo, ya que nosotros estamos combustionando. Por lo tanto, si yo utilizo tanto briquetas como pellet, ya a una misma humedad, voy a obtener también las kilocalorías por kilogramos que yo necesito. O sea, si comparáramos el ulmo, en este caso es como la madera que siempre se busca para leña, con estas briquetas de chacay, ¿serían las mismas kilocalorías a misma cantidad de humedad? Claro, la diferencia, exactamente, la diferencia, ya con alguna variación muy poca, la diferencia está en el tiempo en cuanto dura la combustión. Ahí está la diferencia, ¿ya?
pero no en que uno tiene más o menos calorías. La diferencia son pocas las kilocalorías cuando trabajamos con un parámetro o una variable, ¿cierto? Que en este caso obviamente fundamental es la humedad, el porcentaje de humedad que tiene cada uno. O sea, si comparáramos, por ejemplo, el pino, sí, con esto duraría más que el pino a la misma cantidad de humedad. Claro, hay una diferencia de al menos 100 kilocalorías, la diferencia. Está dada porque el chacay produce, elaborado a la humedad ya indicada, ¿cierto? Ya produce aproximadamente 4.600 kilocalorías. Y en la briqueta de pino 4.500 más o menos ya las kilocalorías brutos. ¿Y la duración, por ejemplo, en tiempo? Cuando se hacen ensayos también de duración y son controlados bajo el punto de vista de la temperatura, y yo controlo la temperatura en mi artefacto, por ejemplo, de estufa pellet, ya nosotros vamos a tener en tiempo 4 horas más de duración con un mismo saco de 18 kilos que se vende en el mercado de pellet de pino, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos una mayor eficiencia, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos una tremenda ventaja frente a lo que significa tener pellet de pino, en base a pino. O sea, el chacay, en pocas palabras, duraría más en una estufa a combustión, la misma cantidad de pellet, sí, tendría más tiempo de combustión, claro, por ende, ¿no? Exacto. Y si yo no al fin del día yo tendría un ahorro ahí, ¿no? Claro, y si yo no controlo o tengo una estufa, por ejemplo, una estufa común de estas tradicionales, chilota, o una combustión lenta, en las cuales no se controla la temperatura, no está controlada por un sistema más, diríamos, computacional, electrónico, claro, como es el caso de las pellets, ¿ya? Obviamente la temperatura también es mayor, y es mayor aproximadamente con pino o eucaliptus ya en 3,5 grados Celsius más. O sea, entiendo aquello, serían solamente ventajas. Claro, hasta el momento son ventajas. ¿No? Esto es sobre todo trabajar con el chacay y producir, ¿cierto?, un nuevo producto en base a este arbusto, ya que tanta cobertura tiene tanto en la provincia de Chiloé como de Yanquihue, marca, ¿cierto?, una diferencia notoria en que más son los impactos positivos que negativos. Hasta el momento impactos negativos no están estudiados. Claro, alguien se podría preguntar, porque cuando combustiona el chacay en natural, digamos, puede permanecer varios meses sus raíces ardiendo, por lo tanto muchos imaginan y uno incluso tiene un sonido particular, es muy aceitoso. ¿Esto podría provocar algún inconveniente, algún problema, por ejemplo, a un artefacto, a una estufa pellet, por ejemplo? No, porque nosotros también hicimos los análisis y lo hicimos fuera de la institución, ya, para que el trabajo sea en el fondo con mayor certeza y más científico, en el sentido de que digamos la propia institución esté diciéndolo todo, sino que también contratamos los servicios de la UDT de Conce, ¿ya?, de Concepción, ¿ya?, que trabajan mucho en estos temas de biomasa, y ellos nos entregaron los análisis respecto a la cantidad de ceniza, ya, que produce, que fundamentalmente las cenizas son las que provocan daño a estos artefactos, y sobre todo a lo que es las estufas a pellet. Cuando se produce demasiada cantidad de ceniza o un biocombustible produce demasiada ceniza, obviamente que va a provocar ya taponamiento o va a provocar desperfectos ya en el sistema, diríamos, de conductos que tienen las estufas, y con eso definitivamente la estufa no funciona, no puede seguir funcionando, porque eso está controlado electrónicamente. Ahora, y tomando en consideración aquello, este proyecto ya finalizó. ¿Cuánto tiempo les llevó a ustedes lograr esto, llegar a pellet de chacay? Que esta es una novedad sin duda, eso nos ha llamado mucho la atención, porque además el chacay está a libre disposición e incluso es una plaga para muchos. Los campos, claro, que empiezan a tener mucho chacay, claro, para muchos agricultores es bien difícil controlarlo. Sí, para algunos es fundamentalmente una plaga, sobre todo ya tiene algunos años de crecimiento. Para otros ha servido también como alimento cuando está recién creciendo, como más tierno la hoja, fundamentalmente. Pero ya bajo el punto de vista, diríamos, de lo que significa ya producir pellets y briquetas, esto está dando un buen resultado, como decía, un buen impacto, ¿ya? Sobre todo también porque la cobertura que tiene el chacay también atrae mucho roedor, ¿ya?
y eso no es menor por los efectos que se pudieran medir bajo el punto de vista de saneamiento ambiental. Sí, claro. Ahora, Héctor, tengo entendido que ustedes dentro del proyecto también hicieron más etapas que solamente llegar al experimento de generar esto, ¿no? Claro. Ustedes hicieron un mapa también de cuánto chacay hay en la región de los lagos, por ejemplo. Sí. ¿Cuántas hectáreas tenemos de este arbusto? Sí, mira, bueno, fueron varios los productos. Dentro de los productos principales, obviamente está producir un mapeo ya de la cobertura total del chacay que hay en la provincia de Yanquihue y la provincia de Chiloé, ¿ya? Y en la provincia de Yanquihue nosotros llegamos a aproximadamente a 13.000 hectáreas y en Chiloé donde hay bastante más, que son 18.000 hectáreas, ¿ya? Por lo tanto hay yo diría una considerable biomasa, ¿ya? Para poder utilizarla y poder producir cierto subproducto, ¿ya? Que va a venir a reemplazar otro producto que va a tener una mayor eficiencia y una mayor eficacia. Claro, o sea, se está utilizando un arbusto que a muchos incomoda, claro. Se deja utilizar probablemente la leña, se consume menos nuestros bosques, que es parte de la cultura del sur también. Aquí no se está cambiando la cultura, no se está utilizando otro combustible, sino que se sigue usando en el fondo un producto vegetal, pero que está extraído de un arbusto, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos un mapa digital, ¿ya? Que obviamente va a quedar a disposición del público ya para que lo pueda revisar, y ahí en ese mapa digital obviamente uno puede interactuar y puede pinchar diferentes lugares ya donde nosotros estuvimos muestreando y va a poderse darse cuenta ahí cuántas hectáreas hay, qué cobertura tiene ya y qué altura promedio tiene el arbusto. Entonces eso implica decir, bueno, si yo estoy interesado en producir, ¿cierto? Y armar un emprendimiento, ¿cierto? Ya voy a saber dónde también ir. Claro, porque ustedes hicieron la investigación, pero ustedes como universidad llegan hasta acá, o sea, hasta producir esto experimentalmente. Exactamente. La información queda a toda disposición de quien quiera producir esto, desde sacar la planta hasta convertirla en briqueta o pellet. Exactamente. Nosotros ahora nos queda la última etapa del proyecto que tiene que ver con la transferencia tecnológica. ¿Ya? Entonces, igual le invitamos, ¿cierto?, a participar en esta transferencia tecnológica que pronto la vamos a avisar ya. ¿Qué requisitos hay? O sea, alguien nos está viendo, por ejemplo, que le interesó este tema y quiera producir pellet o briqueta. En el fondo, básicamente, principalmente el interés. No hay otro requisito. Interés y que quiera emprender ya y quiera conocer y también adjudicarse el know-how que hemos producido respecto de estos dos productos principalmente ya, y luego de que tengamos esas transferencias tecnológicas, nosotros estamos finalizando con una ceremonia de cierre, ya entregando un informe final al FIC, al Fondo de Innovación y Competitividad del Gobierno Regional, ¿cierto? De los lagos. El mandante es el gobierno de la región. Sí, por lo tanto, que son fondos públicos. Entonces, esta investigación se hizo con fondos públicos. Exactamente, adjudicado hace 2 años, ¿cierto? Hace 12 meses más o menos ya, y luego eso quedan, todos los informes que se entregan, los informes técnicos y financieros, quedan a disposición, ¿cierto?, de cualquiera que quiera ir y revisarlos y ver y tomar toda esa información para poder emprender y decidirse a formar a lo mejor una pyme, ¿cierto?, una MIPYME, ¿cierto?, con esto. Ahora, ¿esto cuánto tiempo lo probaron ya el producto final? ¿En estufas, en calefactores, en combustión? Mira, lo hemos estado probando en estufas normales, como decía, tipo chilota, ¿cierto? Normalmente. La tradicional cocina. Claro, en combustiones lentas, de diferente tamaño, en diferentes áreas, en diferentes metros cuadrados, cúbicos, diferentes también espacios de construcción, de hormigón, de madera, etcétera, ¿ya? Y hemos probado aproximadamente 6 meses. Nosotros este producto ya lo tenemos elaborado aproximadamente 6 meses. ¿Y los resultados son? Los resultados son los que ya un poco he señalado, ¿cierto? Hay ventajas en cuanto al aumento de temperatura, tiene 4 grados más en el fondo, ¿cierto? Ya, si uno lo compara con la de pino, y también en el tiempo también puede ser aproximadamente, ¿cierto?, 4 horas de duración en caso de pellet. ¿Y la inversión es muy alta para lograr producir esto? Entiéndase las máquinas, porque claro, uno es obtener el chacay, que probablemente alguien que esté limpiando un campo lo va a tener, una constructora que probablemente compró un terreno y quiere limpiarlo, la materia prima está, o sea, lo que más haya que es materia prima. Claro. Pero convertir esa materia prima en esto, para llegar a una briqueta o a un pellet, ¿la inversión es muy alta? Bueno, eso es relativo, ¿ya? Es relativo dependiendo de qué cantidad y a qué nivel quiero trabajar respecto o con el pellet o con la briqueta, ¿ya? Eso depende, porque son máquinas distintas, pero tenemos que considerar lo que es la
corta o poda, ya en este caso tenemos que considerar el traslado, ya hay que considerar posteriormente ya el briqueteado, ya hay que considerar el chipeado, ya, y luego ya si vamos a decidirnos a hacer pellet o a hacer briqueta, y de eso depende si compro una máquina para hacer pellet o compro una máquina para hacer briqueta. ¿Es más caro hacer pellet, imagino? Depende si uno compra máquinas en diferentes lugares. Si tú las importas a Europa, ¿ya? En general la maquinaria es mucho más cara, ¿ya? Y estamos hablando de alrededor de maquinarias que cuestan 17, 18 millones de pesos, ¿ya? Por ejemplo, para hacer briqueta. Pero si la compramos en China, ya la cosa cambia. Los valores son mucho más, realmente yo diría que bajan a un tercio aproximadamente. Y si lo hacemos, compramos acá en Chile, claro, si lo compramos acá en Chile, también los precios bajan, porque nosotros compramos... O sea, ¿hay máquinas de producción nacional para hacer esto? Sí, hay máquinas. Y de hecho nosotros estamos en contacto con una empresa que fabrica, de Santiago, fabrica máquinas peletizadoras, no solamente trifásicas, sino que también monofásicas. O sea que uno mismo podría hacer su propio pellet en su propia casa. Eso es interesante. Eso es un como los que están haciendo hoy día su propia cerveza. Más o menos, exactamente. Y Subpellet se llama la empresa, bueno, es en Santiago, son ingenieros jóvenes, mecánicos, que también les gusta emprender y están muy entusiasmados ellos con este proyecto, y de hecho tienen su prototipo ya de su primera máquina monofásica para hacer pellets. Por lo tanto, ellos nos van a facilitar también esa máquina, aparte de la que nosotros le compramos, que nosotros necesitábamos una máquina de mayor potencia, en este caso una trifásica, que no costó más allá de 5 millones de pesos más o menos. Por lo tanto, las inversiones... son inversiones asequibles para que alguien quisiese iniciar este proceso, más con el know-how que ya está todo investigado, realizado por ustedes, y ustedes se entregan esto gratuitamente, ¿se entiende, no? Sí. Y lo importante de esto es que nosotros también dentro del informe final vamos a tratar de postular un modelo de producción en red, ¿ya? Porque una persona, a no ser que tenga capacidad y espalda de inversión, lo puede hacer todo, pero nosotros estamos viendo con las contrapartes que tenemos es que trabajar un poco en red, sobre todo que con alguien produzca, que acopie, por ejemplo, y saque el chacay y lo venda como materia prima, exacto, y otro lo procesará, y otro probablemente lo comercializará. Porque hay una persona, por ejemplo, dentro de las contrapartes que está interesada simplemente de llegar hasta lo que es el chipeado. Perfecto. ¿Por qué? Porque él tiene una pequeña empresa ya que vende astillas para iniciar el fuego, ¿ya? Y en vez de vender astillas, él dice, yo puedo vender también chip de chacay para iniciar el fuego, sobre todo para combustiones lentas. O sea, poner una empresa que llegue a este nivel, o sea, a ese nivel, solamente el chip. Yo le compro el chip y se compra la máquina chipeadora nomás. Claro. Nada más. O sea, va y compra la máquina chipeadora, que la puede comprar aquí en Puerto Montt, no voy a decir la empresa. Perfecto. Bueno, yo creo que es muy interesante lo que han logrado realizar ustedes, porque en el fondo es darle valor agregado a un arbusto, también conocido como espinillo, que todo el mundo lo conoce, que es el color amarillo, que está prácticamente en todos nuestros campos del sur, que claro, se trajo para hacer cercos vivos en el siglo XIX, y en algún momento, dadas las condiciones, porque eso es otro elemento, el chacay se reproduce muy rápidamente. Exacto. Hace tiempo atrás analizamos incluso la semilla puede estar años, décadas de latencia, guardada hasta que no encuentra las condiciones meteorológicas y de humedad para reproducirse, porque está como encapsulada. Por lo tanto, el chacay va a seguir creciendo en cantidades importantes, ¿no? Exacto. Porque también nosotros estamos planteando un tema sustentable, es decir, porque aquí hay dos intenciones, que puede ser una poda, una corta sustentable, te fijas, para aquellos que quieran seguir teniendo el chacay en sus predios como algo productivo. Y otros simplemente, la gran mayoría, lo único que quiere es deshacerse del chacay, ¿ya? Bueno, ellos cortarán. Entonces, este proyecto también tiene la alternativa de que hay personas dentro de las contrapartes que una vez que todo recurso, si no se maneja bien, obviamente es finito, eso estamos claros, ¿cierto? Por lo tanto, acá... Claro, que tampoco la idea es que llegue una fiebre y todo el mundo se ponga a sacar chacay, y se elimine completamente el chacay y se acabó el negocio. Del área costera, por ejemplo, ya que ha ocurrido mucho con eso. Acá la idea también es que si se puede reemplazar por tema nativo, ya todo el desbroce que ocurre en los bosques nativos, eso también puede chipearse y puede convertirse posteriormente en una biomasa mucho más, diríamos, adecuada para el medio ambiente, la cual
el nivel de partículas sea más bajo, en consideración al porcentaje de humedad, etcétera. Claro, porque acá, sin duda que los costos asociados a los incendios forestales que provoca el Chacay son muy altos. El año anterior nomás hablábamos de millones de pesos que solo en combustible gastó Bomberos en un verano, tratando de colaborar con CONAF para apagar los incendios forestales, sin hablar de toda la inversión que tiene que hacer la Corporación Nacional Forestal con helicóptero, con horas hombre, etcétera. Y sí que se le puede dar una utilidad en este caso en que se esté quemando ahí solo en el verano y convertirlo en esto para que usted lo pueda usar en su combustión lenta o incluso en su calefactor a pellet. Yo creo que hay un paso sin duda significativo y cualitativo. Gracias, Héctor, hasta una próxima oportunidad y veremos cómo evoluciona este proyecto, que yo creo que es altamente interesante.